La noche caía lentamente sobre la pequeña ciudad, cubriendo las calles con un manto de tranquilidad y melancolía. La brisa fría se colaba entre las ramas de los árboles, susurrando historias pasadas y secretos guardados. Guillermo, un hombre de porte distinguido y mirada triste, observaba desde la ventana de su casa mientras las luces de la ciudad se encendían una a una. Su corazón, aún cargado de dolor por la pérdida de su esposa, encontraba consuelo en los recuerdos que compartía con su hijo Luis. Luis, un niño de 10 años con ojos curiosos y una sonrisa tímida, se sentaba junto a su padre en el sillón del salón, escuchando atentamente las historias sobre su madre. Cada noche, Guillermo le hablaba de las cosas que su madre solía amar, los lugares que visitaban juntos y las pequeñas alegrías que solían compartir. «Tu madre siempre decía que el Parque Central era su lugar favorito», decía Guillermo, su voz suave y cargada de nostalgia. Le encantaba ver las flores en primavera y escuchar el canto de los pájaros. Luis miraba a su padre con admiración y tristeza. Aunque era pequeño, entendía el gran esfuerzo que Guillermo hacía para mantener vivos los recuerdos de su madre y para brindarle una vida llena de amor y seguridad. Cada fin de semana, los dos se dirigían al Parque Central, creando nuevos recuerdos mientras honraban los antiguos. Un domingo por la tarde, el sol brillaba cálidamente sobre el parque, iluminando los rostros de los niños que jugaban y de los padres que los observaban con cariño. Guillermo y Luis paseaban por los senderos, hablando sobre la escuela y los amigos de Luis, pero siempre volviendo a los recuerdos de su madre. «Papá», dijo Luis, mirando las flores que bordeaban el camino. «¿Cómo era mamá cuando venía aquí?» Guillermo sonrió, aunque sus ojos se nublaron ligeramente. «Ella era como estas flores, Luis, llena de vida y belleza. Siempre tenía una sonrisa en su rostro y una risa que contagiaba a todos». Luis asintió, tratando de imaginar a su madre en esos momentos felices. A pesar de la tristeza que sentía, había algo reconfortante en escuchar las historias de su padre, en saber que su madre siempre estaría con ellos a través de esos recuerdos. Guillermo hacía todo lo posible para asegurar que Luis se sintiera amado y protegido. Aunque el dolor de la pérdida aún era grande, encontraba fuerza en su amor por su hijo. Cada día era una oportunidad para mostrarle a Luis que, a pesar de la ausencia de su madre, aún podían encontrar alegría y consuelo en las pequeñas cosas de la vida. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Guillermo notó que Luis estaba especialmente callado. Sabía que los días en que recordaban a su madre podían ser difíciles para el niño. «¿Estás bien, hijo?», preguntó, tratando de mantener su tono ligero. Luis asintió, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Solo... la extraño mucho, papá. Quisiera que estuviera aquí con nosotros». Guillermo se arrodilló junto a su hijo, poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. «Yo también la extraño, Luis, pero siempre estará con nosotros, en nuestros corazones y en los recuerdos que compartimos. Y juntos podemos seguir adelante». Las palabras de Guillermo, aunque simples, llevaban un peso de verdad y esperanza que ayudaba a Luis a sobrellevar su dolor. Sabía que, aunque su madre no estuviera físicamente con ellos, su amor y su espíritu seguían vivos en cada historia, en cada paseo por el parque y en cada momento compartido con su padre. Guillermo y Luis continuaban su vida, encontrando consuelo y fortaleza en su amor mutuo. La casa, aunque llena de recuerdos tristes, también se llenaba de risas y momentos felices. Guillermo se aseguraba de que Luis tuviera una infancia lo más normal y alegre posible, llevando al niño a los lugares que su madre amaba y creando nuevas tradiciones juntos. El sonido de la música y las risas llenaba la sala, donde Guillermo se encontraba conversando con viejos amigos en una fiesta organizada por uno de sus compañeros de trabajo.
Era una noche cálida de verano y el ambiente estaba impregnado de una mezcla de fragancias florales y el suave murmullo de conversaciones amenas. Guillermo, aún llevando el peso de la tristeza por la pérdida de su esposa, intentaba disfrutar del momento y desconectar de sus preocupaciones diarias. Mientras hablaba con un grupo de personas, Guillermo notó a una mujer que se movía con gracia entre los invitados. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el mundo pareció detenerse. Ella era Blanca, una mujer de apariencia elegante y mirada profunda. Guillermo se sintió inmediatamente atraído por su presencia y decidió acercarse a presentarse. «Hola, soy Guillermo», dijo con una sonrisa tímida, extendiendo su mano. «Encantada de conocerte, Guillermo», respondió Blanca con una voz suave pero segura. «Soy Blanca». La conversación fluyó de manera natural entre ellos. Guillermo se sorprendió de lo fácil que le resultaba hablar con Blanca. Ella tenía una forma de escuchar que hacía que él se sintiera comprendido y valorado. Blanca mostró un interés genuino por la vida de Guillermo y al hablar sobre su hijo Luis, ella escuchaba con una atención que pocas veces había encontrado en otras personas. Con el tiempo, Guillermo y Blanca comenzaron a verse más frecuentemente. Sus encuentros eran siempre llenos de conversaciones profundas y momentos de risa. Blanca mostró una comprensión y empatía que conmovieron a Guillermo, haciéndolo sentir que quizás, después de todo, podría haber una nueva oportunidad para la felicidad. Blanca también expresó su deseo de conocer a Luis y ser parte de su vida. «Me encantaría conocer a tu hijo, Guillermo. Quiero formar parte de su mundo y construir una familia juntos», dijo Blanca una tarde mientras paseaban por el parque. Guillermo, aunque algo reticente al principio, decidió que era momento de presentar a Blanca a Luis. Quería que su hijo tuviera la oportunidad de conocer a una mujer que podría traer alegría y estabilidad a sus vidas. «Luis, hay alguien muy especial que quiero que conozcas», dijo Guillermo una noche mientras cenaban. Luis levantó la vista, curioso pero también nervioso. «¿Quién es, papá?», preguntó con un tono de inocencia. «Se llama Blanca», respondió Guillermo con una sonrisa. «Es una amiga que quiero que conozcas. Ella es muy amable y creo que te caerá bien». Luis, aunque algo receloso al principio, aceptó conocer a Blanca. Quería ver a su padre feliz, y si Blanca podía traer esa felicidad de vuelta a sus vidas, entonces estaba dispuesto a darle una oportunidad. El encuentro se organizó un sábado por la tarde en el mismo parque central que tanto significaba para Guillermo y Luis. Blanca llegó puntualmente, su rostro iluminado por una sonrisa cálida. Guillermo la presentó a Luis, y aunque el niño se mostró tímido al principio, Blanca hizo todo lo posible para ganarse su confianza. «Luis, he oído mucho sobre ti. Tu padre me ha contado lo buen estudiante que eres y lo mucho que te gusta jugar al fútbol», dijo Blanca con sinceridad. Luis sonrió tímidamente, todavía evaluando a Blanca. «Sí, me gusta mucho jugar al fútbol», respondió su voz suave. La tarde transcurrió con paseos por el parque, juegos y risas. Blanca demostró ser no solo comprensiva, sino también muy atenta con Luis, interesándose por sus hobbies y asegurándose de que se sintiera cómodo. Poco a poco, la desconfianza inicial de Luis comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente curiosidad y aceptación. Guillermo observaba con satisfacción cómo su hijo y Blanca se llevaban cada vez mejor. Sentía una mezcla de alivio y esperanza al ver que quizá, después de tanto dolor, la vida les estaba brindando una nueva oportunidad para ser felices. Una noche, mientras preparaban la cena, Luis le dijo a su padre: «Papá, creo que Blanca es muy amable. Me gusta hablar con ella». Guillermo sonrió, sintiendo una cálida satisfacción en su corazón. «Me alegra mucho oír eso, hijo. Blanca también quiere mucho conocerte y ser parte de nuestra vida». Con el tiempo, las visitas de Blanca a su hogar se hicieron más frecuentes,
Participaba en las cenas familiares, los paseos dominicales y las pequeñas tradiciones que Guillermo y Luis habían construido juntos. Luis comenzó a ver a Blanca no solo como una amiga de su padre, sino también como alguien que realmente se preocupaba por él y quería su bienestar. Una tarde, mientras los tres paseaban por el parque, Blanca se agachó junto a Luis y le preguntó: «Luis, ¿te gustaría que fuéramos una familia? Me encantaría ser parte de tu vida y cuidarte como si fueras mi propio hijo». Luis miró a Blanca a los ojos y vio en ellos una sinceridad que le conmovió. «Sí, me gustaría», respondió con una sonrisa. Guillermo, viendo la aceptación de su hijo, sintió que finalmente estaban en el camino hacia una nueva felicidad. A pesar de las pruebas y tribulaciones que habían enfrentado, la posibilidad de un nuevo comienzo llenaba sus corazones de esperanza. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas del salón, llenando la habitación de una luz dorada y cálida. Guillermo se encontraba en su despacho, revisando algunos documentos mientras Blanca y Luis terminaban de preparar la cena en la cocina. La rutina diaria parecía haberse asentado con una aparente normalidad, pero bajo esa fachada se escondían intenciones mucho más oscuras. Blanca, con una sonrisa encantadora y gestos cuidadosos, se había ganado completamente la confianza de Guillermo. A menudo se ofrecía a ayudar con las finanzas de la casa, argumentando que quería aliviar parte del estrés de Guillermo. Él, agradecido por su apoyo incondicional, no tardó en cederle el control de las cuentas bancarias y los documentos importantes. «Guillermo, querido, no te preocupes por estas cosas. Yo me encargaré de todo», le decía Blanca mientras organizaba papeles en el escritorio. «Tú ya tienes suficiente con tu trabajo y cuidar de Luis». Guillermo, confiando ciegamente en la aparente devoción de Blanca, asentía con gratitud. «Gracias, Blanca. Eres un gran apoyo para nosotros». Sin embargo, cuando estaba sola, Blanca revelaba su verdadero rostro. Sus ojos brillaban con una frialdad calculadora mientras revisaba los documentos financieros de Guillermo. Sabía que el primer paso para apoderarse de la fortuna familiar era trasladar sutilmente fondos a cuentas bajo su control, sin que Guillermo se diera cuenta. Mientras tanto, Luis empezaba a notar pequeños cambios en la conducta de Blanca. Aunque ella siempre mostraba una fachada amable y cariñosa frente a Guillermo, en privado no perdía oportunidad de hacerle sentir incómodo y aislado. Blanca, con habilidad manipuladora, comenzó a sembrar discordia entre Luis y sus amigos y profesores. «Luis, creo que tus amigos no son una buena influencia para ti», decía Blanca con voz aparentemente preocupada. «He oído que han estado diciendo cosas malas sobre ti en la escuela». Luis, sorprendido y herido por las palabras de Blanca, comenzó a dudar de sus amistades. Poco a poco, los comentarios maliciosos de Blanca surtían efecto, y los amigos de Luis, influenciados por rumores y malentendidos, empezaron a distanciarse de él. En la escuela, Luis se sentía cada vez más solo y desconfiado, un sentimiento que se extendía también hacia su hogar. Blanca no se detuvo ahí. Aprovechó cada oportunidad para desacreditar a Luis ante los ojos de Guillermo. Cada vez que Luis intentaba hablar con su padre sobre sus sospechas, Blanca intervenía de manera sutil pero eficaz. «Guillermo, creo que Luis está pasando por una fase difícil. A veces dice cosas que no tienen sentido», comentaba Blanca con voz calmada. «Necesita nuestra comprensión y paciencia». Guillermo, preocupado por el bienestar de su hijo pero también confiando en el juicio de Blanca, aceptaba sus explicaciones. «Sí, tienes razón, Blanca. Intentaré ser más paciente con él». Luis, sintiéndose cada vez más impotente, comenzó a observar a Blanca con más detenimiento. Su intuición le decía que había algo profundamente equivocado en ella, pero no sabía cómo probarlo, ni cómo hacer que su padre le creyera. Cada vez que intentaba hablar sobre sus inquietudes, Blanca lograba desviar la conversación y hacerle sentir que sus miedos eran infundados.
Una noche, después de una discusión particularmente intensa con Blanca, Luis se retiró a su habitación con un sentimiento de desesperación. Se sentó en su cama, mirando fijamente la foto de su madre en la mesita de noche. «¿Qué harías tú, mamá?», murmuró, buscando consuelo en los recuerdos. A medida que los días pasaban, la situación de Luis empeoraba. Blanca continuaba su campaña de aislamiento, asegurándose de que cualquier persona que pudiera ofrecer apoyo a Luis se alejara de él. Los profesores empezaron a ver a Luis como un niño problemático, influenciados por las mentiras de Blanca, y sus amigos lo evitaban en los pasillos de la escuela. Blanca, confiada en que su plan estaba funcionando, intensificó sus esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo en su camino. Sabía que Luis era el único que podía descubrir sus verdaderas intenciones y, por lo tanto, debía ser neutralizado a toda costa. Una tarde, mientras Guillermo estaba en el trabajo, Blanca aprovechó para confrontar a Luis directamente. «Escucha, niño», dijo con una voz fría y cortante. «No tienes idea de lo que estás enfrentando. Si intentas decirle algo a tu padre, haré que te vea como el mentiroso y problemático que todos piensan que eres». Luis, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, trató de mantenerse firme. «No te tengo miedo, Blanca. Tarde o temprano mi papá verá quién eres realmente». Blanca sonrió con desdén. «Eso no sucederá, Luis. Yo controlo esta casa ahora, y pronto tú no serás más que un recuerdo molesto». La tensión en la casa se volvió casi insoportable para Luis. Cada día era una lucha por mantener su cordura y buscar una manera de exponer la verdad. Luis se encontraba cada vez más atrapado en un laberinto de mentiras y manipulación. Blanca había conseguido aislarlo de sus amigos y sembrar dudas en la mente de Guillermo. La desesperación y el miedo comenzaron a agobiarlo, pero en medio de esa oscuridad encontró un rayo de esperanza en Teresa, la vecina de al lado. Una tarde, después de una dura discusión con Blanca, Luis decidió buscar a Teresa. Sabía que ella era una persona de confianza y con experiencia en la vida. Al llegar a su casa, tocó la puerta con manos temblorosas. Teresa abrió y lo recibió con una sonrisa cálida, inmediatamente notando la preocupación en los ojos del niño. «Luis, querido, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Teresa, invitándolo a pasar. Luis se sentó en el sofá y, con voz entrecortada, comenzó a contarle todo lo que había estado pasando desde que Blanca llegó a sus vidas. Habló sobre las manipulaciones, las mentiras y cómo había logrado que todos se alejaran de él. «Teresa, no sé qué hacer», confesó Luis, con lágrimas en los ojos. «Papá no me cree y siento que estoy solo en esto». Teresa, con su sabiduría y comprensión, escuchó atentamente cada palabra. Sabía que algo no estaba bien con Blanca, pero escuchar la situación de primera mano confirmaba sus sospechas. «Luis, no estás solo», dijo Teresa, tomando sus manos. «Vamos a encontrar una manera de exponer a Blanca y demostrarle a tu padre la verdad. Pero para eso necesitamos pruebas». Luis, sintiendo una oleada de alivio y esperanza, asintió. «¿Cómo podemos hacerlo?». «Primero, necesitas comenzar a grabar las conversaciones con Blanca cuando ella muestra su verdadera cara», sugirió Teresa. «Necesitamos capturar sus palabras y acciones para tener evidencia sólida». A partir de ese día, Luis llevó consigo un pequeño dispositivo de grabación, asegurándose de encenderlo cada vez que estaba a solas con Blanca. Aunque el miedo lo acompañaba constantemente, su determinación de proteger a su padre y recuperar su vida normal lo mantenía enfocado. Blanca, confiada en su control sobre la situación, no sospechó nada. Continuó con sus tácticas de intimidación y manipulación, sin darse cuenta de que cada palabra y acción estaban siendo documentadas. Un día, mientras Blanca estaba distraída en una llamada telefónica, Luis logró grabar una conversación crucial.
Blanca hablaba con alguien sobre cómo planeaba transferir más fondos y cómo pensaba deshacerse de Luis una vez que tuviera todo bajo su control. «Este niño no es más que un estorbo», decía Blanca con frialdad. «Pronto, Guillermo y yo estaremos libres de él». Luis, aunque asustado por lo que escuchaba, sintió una gran satisfacción al saber que finalmente tenía la prueba que necesitaban. Corrió a casa de Teresa para mostrarle la grabación. «Esto es lo que necesitamos», dijo Teresa con determinación. «Ahora debemos planear cómo presentarlo a Guillermo sin que Blanca lo descubra». Luis se sentía nervioso mientras se preparaba para el gran momento. Cada vez que pensaba en las pruebas que había recolectado y en cómo Guillermo podría reaccionar, su estómago se revolvía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que esta era su única oportunidad para desenmascarar a Blanca y proteger a su padre de las garras de esa mujer manipuladora. «Teresa, ¿crees que esto realmente funcionará?», preguntó Luis, su voz temblando ligeramente. Teresa, con su habitual calma y sabiduría, le dio una palmadita en el hombro. «Luis, has hecho un gran trabajo reuniendo estas pruebas. Guillermo es un hombre inteligente. Cuando vea y escuche todo, entenderá la verdad». Luis asintió, tomando aire profundamente para calmarse. Habían decidido que el mejor momento para presentar las pruebas sería durante una cena en casa de Teresa, un entorno neutral y seguro donde Blanca no pudiera interferir fácilmente. Teresa había preparado todo con esmero, asegurándose de que Guillermo se sintiera cómodo y dispuesto a escuchar. La tarde de la cena, Guillermo llegó a la casa de Teresa sin sospechar nada. Blanca había insistido en quedarse en casa, diciendo que necesitaba descansar. Guillermo, confiado en la aparente normalidad de la situación, aceptó la invitación de Teresa. «Luis, Teresa, gracias por invitarme», dijo Guillermo mientras se sentaba a la mesa. «Hace tiempo que no compartimos una cena así». Teresa sonrió, sirviendo las bebidas. «Es un placer tenerte aquí, Guillermo. Hay algo importante que necesitamos hablar contigo». Guillermo frunció el ceño, notando la seriedad en el tono de Teresa. «¿De qué se trata?». Luis, tomando valor, miró a su padre directamente a los ojos. «Papá, hemos descubierto algo sobre Blanca que necesitas saber. Por favor, escucha lo que tenemos que mostrarte». Guillermo, aunque sorprendido por la declaración de su hijo, asintió. «Está bien, Luis, te escucho». Luis sacó el dispositivo de grabación y comenzó a reproducir las conversaciones que había grabado. Cada palabra de Blanca, cada plan y cada insulto resonaban en la habitación. Guillermo escuchaba en silencio, su expresión cambiando lentamente de incredulidad a shock y finalmente a dolor. «Este niño no es más que un estorbo», decía Blanca en una de las grabaciones. «Pronto, Guillermo y yo estaremos libres de él». Guillermo cerró los ojos tratando de asimilar lo que estaba escuchando. «No puedo creer esto», murmuró. «¿Cómo pude ser tan ciego?». Teresa puso una mano en el hombro de Guillermo. «Guillermo, ahora lo sabes, debemos actuar rápidamente antes de que ella cause más daño». Luis, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación, añadió: «Papá, también tenemos documentos que muestran cómo Blanca ha estado transfiriendo dinero a cuentas secretas». Guillermo tomó los documentos que Luis le extendió y los revisó con cuidado. Su rostro se oscureció mientras leía las pruebas irrefutables de las acciones de Blanca. Sentía una profunda traición, no solo hacia él mismo, sino también hacia Luis, quien había soportado tanto en silencio. «¿Cómo pude haber confiado en ella?», se preguntó Guillermo en voz alta, su voz quebrada por la emoción. «Luis, lo siento mucho. No debería haberte dudado». La mañana siguiente, Guillermo se levantó con una determinación renovada. Sabía que debía confrontar a Blanca y resolver de una vez por todas el caos que había traído a sus vidas. Después de desayunar en silencio, llamó a Blanca al despacho. «Blanca, necesito hablar contigo», dijo Guillermo,
su voz firme y controlada. Blanca, con una expresión de curiosidad y preocupación fingida, asintió. «Claro, Guillermo. ¿De qué se trata?» Guillermo tomó aire profundamente y sacó las grabaciones y documentos que Luis y Teresa habían recopilado. «Tenemos pruebas de que has estado manipulando y engañándonos. Estas grabaciones y documentos muestran claramente tus intenciones y acciones». Blanca, al ver las pruebas, su rostro cambió de inmediato. Intentó mantener la calma, pero la furia y el miedo empezaron a asomarse en sus ojos. «Esto es ridículo, Guillermo. Es una trampa. Luis ha estado manipulando todo para hacerme quedar mal». Guillermo la miró fijamente. «Las grabaciones no mienten, Blanca, y tampoco los documentos financieros. No puedes seguir negando la verdad». Blanca, sintiendo que estaba acorralada, cambió de táctica. «Luis siempre ha sido un niño problemático. Ha intentado separarnos desde el principio porque no puede aceptar que alguien más ocupe el lugar de su madre». Guillermo, aunque dolido, se mantuvo firme. «Luis es mi hijo y nunca debí dudar de él. Tú eres la que ha estado jugando con nuestras vidas y ya no voy a permitirlo». Blanca, ahora llena de rabia, se levantó bruscamente. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Guillermo. Te arrepentirás de esto». Sin embargo, Guillermo no se dejó intimidar. «Te irás de esta casa hoy mismo. Ya he contactado a un abogado para asegurarme de que no puedas hacernos más daño». Blanca salió del despacho, furiosa y derrotada. Pero en su mente, un plan más siniestro comenzó a formarse. No permitiría que un niño la venciera y destruyera sus planes. Decidió que debía eliminar a Luis de una vez por todas. Durante los días siguientes, Blanca comenzó a planear su venganza. Contrató a un hombre para que secuestrara a Luis y lo alejara de la ciudad. Su objetivo era claro: deshacerse de Luis para siempre y recuperar su control sobre Guillermo. Luis, aunque asustado, estaba alerta. Sabía que Blanca no se rendiría fácilmente y que debía estar preparado para cualquier cosa. Con la ayuda de Teresa, mantenía siempre cerca su dispositivo de grabación y prestaba atención a cualquier cosa sospechosa. Una tarde, mientras Luis regresaba de la escuela, notó que un coche extraño lo seguía. Su corazón comenzó a latir con fuerza y decidió tomar un desvío para ver si realmente lo seguían. Al comprobar que el coche continuaba tras él, Luis supo que estaba en peligro. Rápidamente, corrió hacia la casa de Teresa. «Teresa, alguien me está siguiendo. Creo que es el hombre que Blanca contrató». Teresa cerró la puerta rápidamente tras Luis, su rostro reflejando preocupación. Sabía que la situación era grave y que debían actuar con rapidez para proteger al niño. Sin perder tiempo, comenzó a idear un plan para escapar de la persecución de Blanca. «Luis, necesitamos salir de aquí y encontrar un lugar seguro», dijo Teresa con voz firme pero tranquilizadora. «No podemos permitir que Blanca o sus secuaces te encuentren». Luis asintió, su miedo palpable, pero su determinación aún más fuerte. «¿A dónde iremos, Teresa?» «Tengo una amiga en las afueras de la ciudad», respondió Teresa. «Ella tiene una casa en el campo donde podremos escondernos mientras planeamos nuestros próximos pasos». Recogieron rápidamente algunas pertenencias esenciales y se dirigieron hacia el coche de Teresa. Mientras conducían por las calles oscuras y desiertas, Teresa mantenía la vista en los retrovisores, vigilando cualquier señal de que los estuvieran siguiendo. El viaje fue tenso y silencioso, interrumpido solo por el sonido del motor y la respiración agitada de Luis. Al cabo de un par de horas, llegaron a una pequeña cabaña rodeada de árboles. La amiga de Teresa, una mujer mayor llamada Elena, los recibió con los brazos abiertos, habiendo sido informada previamente de la situación. «Teresa, Luis, están a salvo aquí», dijo Elena con una sonrisa reconfortante. «Nadie los encontrará en este lugar». Luis se sintió aliviado al escuchar esas palabras, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer.
Gracias, Elena. Necesitamos tu ayuda para contactar a la policía y denunciar a Blanca. Elena asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Déjame preparar algo de comida para ustedes y luego podremos hablar con la policía. Teresa llamó al número de emergencia y explicó la situación, solicitando protección inmediata. Tenemos pruebas de que Blanca ha estado manipulando y amenazando a Luis, explicó Teresa al oficial que atendió la llamada. Necesitamos su ayuda para detenerla antes de que haga más daño. La policía, al escuchar la urgencia en la voz de Teresa y considerando la seriedad de las pruebas presentadas, decidió enviar un equipo para investigar y proteger a Luis y Teresa. Mientras esperaban, Luis se sentía cada vez más nervioso, pero la presencia de Teresa y Elena le daba la fuerza necesaria para mantenerse firme. Un par de horas después, 2 agentes llegaron a la cabaña. Revisaron las pruebas que Teresa y Luis habían recopilado y tomaron sus declaraciones. Luis mostró las grabaciones y los documentos que exponían las acciones de Blanca, convenciendo a los agentes de la necesidad de actuar de inmediato. «Vamos a tomar cartas en el asunto», dijo uno de los agentes. «Vamos a buscar a Blanca y detener a los hombres que contrató para hacerle daño, Luis. Usted y Teresa estarán bajo nuestra protección hasta que todo esto se resuelva». Mientras tanto, Blanca, al enterarse de que su plan había fracasado y que Luis había escapado, entró en pánico. Sabía que la policía podría estar tras ella y decidió esconderse, pero sus esfuerzos fueron en vano. La policía, siguiendo las pistas proporcionadas por Luis y Teresa, logró localizar a los hombres que Blanca había contratado y finalmente a Blanca misma. Blanca fue arrestada y llevada a la comisaría, donde enfrentó cargos por sus numerosos crímenes. La sala del tribunal estaba llena de tensión y expectativa. Las luces brillaban intensamente sobre las cabezas de los presentes, creando sombras definidas en las paredes. En el centro de todo esto, Blanca se encontraba sentada, sus manos esposadas y su mirada fría y desafiante. Frente a ella, Guillermo y Luis, junto con Teresa, esperaban el momento en que la justicia finalmente se haría cargo. El juez, un hombre de aspecto severo y ojos penetrantes, llamó al orden. «Vamos a escuchar los testimonios y presentar las pruebas contra la acusada Blanca. Señor Guillermo, puede subir al estrado». Guillermo se levantó lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada paso. Miró a su hijo, Luis, quien le devolvió una mirada de aliento y determinación. Guillermo sabía que debía ser fuerte, no solo por él mismo, sino también por Luis. «Señor Guillermo, cuéntenos cómo comenzó esta pesadilla», dijo el abogado de la fiscalía, con voz firme, pero comprensiva. Guillermo tomó aire profundamente y comenzó a relatar su historia. «Conocí a Blanca en un momento vulnerable de mi vida. Parecía ser la persona perfecta para ayudarme a superar la pérdida de mi esposa y cuidar de mi hijo, Luis. Pero poco a poco me di cuenta de que sus intenciones eran mucho más oscuras». El abogado asintió, permitiendo que Guillermo continuara. «Blanca manipuló nuestras vidas, aisló a Luis de sus amigos y familiares y utilizó mi confianza para robar y desviar fondos. Solo cuando Luis y Teresa, nuestra vecina, comenzaron a investigar, descubrimos la verdad». El juez miró a Guillermo con atención. «¿Tiene pruebas que respalden sus afirmaciones?». Guillermo asintió y señaló a Luis. «Mi hijo, Luis, ha reunido grabaciones y documentos que demuestran las acciones de Blanca». Luis, con manos temblorosas pero decididas, se levantó y subió al estrado. Sacó el dispositivo de grabación y los documentos, entregándolos al juez. Estas grabaciones muestran cómo Blanca hablaba de sus planes y despreciaba a nuestra familia. También tenemos documentos que prueban las transferencias ilegales de dinero.
El juez revisó las pruebas con detenimiento, mientras en la sala se escuchaban murmullos de sorpresa y horror. Blanca, al ver que sus acciones quedaban expuestas, intentó mantener la compostura, pero la furia y el miedo eran evidentes en su mirada. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Blanca?, preguntó el juez. Blanca se levantó bruscamente, sus ojos llameando con indignación. Todo esto es una conspiración. Luis ha manipulado todo para hacerme quedar mal. Yo solo intenté ayudar a esta familia. El juez la interrumpió con severidad. Las pruebas presentadas son contundentes. Sus acciones han causado un daño incalculable a esta familia. Las acusaciones en su contra son graves y deben ser tomadas con la mayor seriedad. Teresa, quien había estado observando en silencio, fue llamada al estrado. Señora Teresa, ¿puede corroborar lo que han dicho Guillermo y Luis? Teresa asintió, su voz firme y clara. He visto de primera mano cómo Blanca manipulaba a Luis y a Guillermo. Ayudé a Luis a recopilar pruebas porque sabía que necesitábamos demostrar la verdad. Blanca es culpable de todo lo que se le acusa. El juez, después de escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas, se retiró a deliberar. La sala quedó en un silencio tenso mientras todos esperaban el veredicto. Finalmente, el juez regresó, su rostro solemne. Después de considerar todas las pruebas y testimonios, concluyo que Blanca es culpable de todos los cargos. Se le condena a prisión por sus crímenes. Luis sintió una oleada de alivio y lágrimas de emoción llenaron sus ojos. Guillermo lo abrazó con fuerza, sintiendo que finalmente podían dejar atrás la pesadilla que Blanca había traído a sus vidas. Blanca fue llevada fuera de la sala, sus gritos de protesta resonando en los pasillos. Guillermo y Luis, acompañados por Teresa, salieron del tribunal, sabiendo que un nuevo capítulo estaba comenzando para ellos. En los días y semanas que siguieron, Guillermo y Luis trabajaron juntos para reconstruir su vida. La sombra de Blanca todavía se cernía sobre ellos, pero con el tiempo y el apoyo mutuo, comenzaron a encontrar la paz y la felicidad nuevamente. Con el paso de los días, la vida comenzó a recuperar su ritmo en la casa de Guillermo y Luis. Las heridas emocionales que Blanca había dejado en su estela eran profundas, pero padre e hijo estaban decididos a sanar juntas. La rutina diaria, antes impregnada de tensión y miedo, ahora estaba marcada por pequeños momentos de felicidad y redescubrimiento. Una mañana, mientras preparaban el desayuno juntos, Guillermo miró a su hijo con una sonrisa. «Luis, ¿qué te gustaría hacer hoy? Pensaba que podríamos ir a dar un paseo por el parque y quizás hacer un picnic». Luis, con los ojos brillando de entusiasmo, asintió. «Me encantaría, papá. Hace mucho que no hacemos un picnic». Guillermo y Luis prepararon una canasta con sus comidas favoritas y se dirigieron al Parque Central, un lugar lleno de recuerdos tanto alegres como dolorosos. Sin embargo, esta vez, ambos estaban decididos a crear nuevas memorias que pudieran reemplazar las viejas. Sentados en una manta bajo la sombra de un gran árbol, disfrutaron de la comida y la compañía mutua. Hablaban de todo y de nada a la vez, simplemente disfrutando del momento presente. Guillermo notó cómo la risa de Luis sonaba más libre, más despreocupada que en meses anteriores. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Guillermo y Luis comenzaron a participar en diversas actividades al aire libre. Iban de excursión, montaban en bicicleta y pasaban tardes enteras pescando en el lago cercano. Cada actividad era una oportunidad para reforzar su vínculo y construir una relación basada en la confianza y el amor. Guillermo y Luis continuaron su camino, sabiendo que el futuro les deparaba desafíos, pero también oportunidades para crecer y fortalecerse. La sombra de Blanca se había desvanecido, reemplazada por la luz de la verdad y el amor que compartían. Con cada paso que daban, Guillermo y Luis miraban hacia adelante, confiando en que juntos podían superar cualquier obstáculo.
Sabían que la felicidad no era algo que se encontraba de un día para otro, sino algo que se construía día a día, con amor, paciencia y perseverancia. La historia de Guillermo y Luis era una prueba de que, a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar la felicidad y la paz. Mientras caminaban juntos, de la mano, hacia un futuro lleno de esperanza, sabían que lo más importante era estar el uno para el otro, siempre. Y así, con el sol poniéndose sobre el horizonte y el parque lleno de vida a su alrededor, Guillermo y Luis se enfrentaron al futuro con valentía y amor, seguros de que, mientras estuvieran juntos, nada podría derribarlos. El viaje de Guillermo y Luis en esta historia es una representación poderosa de la resiliencia y la fortaleza humana frente a la adversidad. A través de su lucha contra las manipulaciones y maldades de Blanca, ambos personajes muestran un crecimiento impresionante y una capacidad para superar desafíos que inicialmente parecían insuperables. Guillermo, un padre amoroso y dedicado, enfrenta su ceguera inicial ante la verdadera naturaleza de Blanca con un dolor profundo, pero también con una determinación renovada para proteger a su hijo. Luis, por su parte, demuestra una valentía extraordinaria al recoger pruebas y exponer la verdad, todo mientras soporta el aislamiento y el miedo. La relación entre padre e hijo se fortalece enormemente, subrayando la importancia del apoyo mutuo y la comunicación abierta. Teresa, como figura de apoyo y sabiduría, encarna la importancia de la comunidad y la solidaridad en tiempos difíciles. De esta historia se desprenden lecciones valiosas sobre la importancia de la verdad, la justicia y el amor incondicional. Nos recuerda que, sin importar cuán oscura sea la situación, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. La valentía, la honestidad y el amor son las fuerzas que nos permiten superar cualquier adversidad y encontrar la paz y la felicidad. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.